Básicamente quisiera empezar con esta gráfica que es un resumen de cómo se materializa la propiedad intelectual. ¿Sí? Ahí qué podemos encontrar. Bueno, ¿qué impide que una persona saque al mercado un producto como ese? Una Coca-Cola. Bueno, probablemente estén pensando en este producto intelectual, las marcas. La marca de la Coca-Cola pues es un producto intelectual protegido por las leyes de la propiedad intelectual y que de hecho es una de las cosas más valiosas que tiene la compañía. Incluso en sus estados financieros, la marca pesa más que las mismas plantas de producción de la bebida. Entonces, es un activo intangible que genera una gran riqueza para la empresa y que le permite a esa empresa sacar un valor diferencial sobre ese producto. Es decir, no podemos encontrar una Coca-Cola 3 litros en 2.000 pesos. Tendríamos que pagar el excedente, que son, no sé, los 6.000 o 7.000 o 8.000 pesos que puede estar costando una bebida como estas. Entonces la marca es algo muy importante y la marca pues se relaciona con el color, la tipografía, las formas, etcétera, y puede incluir una cantidad de factores interesantes también, incluso temas de olor y otros que no son tan comunes, pero las marcas permiten hacer esa protección. Otra cosa muy interesante es el diseño. En Estados Unidos generalmente hay patentes de diseño que protegen la forma de las cosas, pero en Colombia tenemos lo que se llaman los diseños industriales. Entonces la forma de cada una de estas botellas, de cada uno de estos envases, seguramente está protegido mediante un diseño industrial. Las líneas, la figura de la botella, la forma como se reposa más la botella, eh, son específicas y son muy puntuales en cada uno de estos casos. Y es otra forma de protección. ¿Qué otra cosa? Muy importante, el secreto empresarial, reflejado en la famosa fórmula de la Coca-Cola, en esa receta, en ese proceso de fabricación de la misma. ¿Cómo han logrado mantenerlo secreto? Pues han implementado diferentes medidas, tanto legales como en el procedimiento de fabricación, que impiden que una persona obtenga toda la información para hacer la Coca-Cola. Es decir, poner a unos empleados a hacer una parte, algunas mezclas, otros empleados a hacer otras mezclas, y esas dos plantas están separadas en la distancia, y una tercera planta, por ejemplo, puede hacer una mezcla final para tener el sustrato que finalmente se mezcla con el agua, se carboniza la gaseosa y demás. Eso impide que no todo el mundo tenga la información y que aquellas personas que tienen cierta información estén restringidas en su divulgación. Eso hace que se mantenga el secreto empresarial. Y finalmente el tema que nos atrae esta tarde aquí, que es el tema de las patentes. Patentes encontramos en todas partes, en el proceso de producción, en las máquinas dispensadoras, incluso en la forma como se sella la botella. Algunas de estas tapas están protegidas mediante patente en su diseño de sello, porque es una funcionalidad de protección. Entonces, hay diferentes niveles y detalles de complejidad de las patentes. Hay unas que son muy sencillas, entre comillas, que protegen elementos muy básicos que nos parecerían eh, hasta lógicos, pero que a alguien se le ocurrió solucionar ese problema de esa forma y que se implementó masivamente y ha resultado bastante interesante. ¿Qué es una patente? Una patente, según lo define la WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es un derecho exclusivo que se concede a un producto o un proceso. Entonces hay que empezar a determinar esos elementos. Es un derecho exclusivo, es decir, yo tengo, al tener una patente, tengo un derecho que me pertenece exclusivamente a mí
sobre ese producto o sobre ese proceso. Y generalmente ese producto o proceso es el resultado de la solución a un problema. Es un resultado de la implementación de algo que yo he creado para solucionar ese problema de forma diferente. Y para que el Estado conceda ese derecho exclusivo a una persona, pues, en contraprestación, esa persona tiene que mostrar o divulgar exactamente cómo es que hace eso, cómo es que usted logra llegar a ese producto o logra llegar a ejecutar ese proceso. Y el Estado le concede un mini monopolio, es decir, le da la oportunidad de que nadie comercialice, nadie fabrique ese producto en el territorio en donde usted proteja la patente. Ahora, ¿cómo saber si lo que yo estoy haciendo realmente es patentable? Bueno, las patentes protegen la funcionalidad, es decir, esa funcionalidad se traduce generalmente en un producto o un proceso. No protegen cosas que, por ejemplo, que sean descubrimientos. ¿Sí? En nuestro proceso de investigación pueden haber descubrimientos interesantes, pero ese descubrimiento yo no lo puedo proteger. ¿Por qué? Pues porque ya existe en la naturaleza o ya existe en las leyes físicas. Por ejemplo, el diamante. El diamante yo no lo puedo proteger como patente porque es una piedra que encuentro en la naturaleza, en su estado natural. Sin embargo, si yo soy una empresa que utiliza los diamantes para hacer, no sé, procesos de corte, para ponerlos en diferentes dispositivos para medir la dureza de otros materiales, lo he empleado en diferentes formas en la industria, pues me valdría o me serviría mucho tener un proceso de fabricación de diamantes. Y de hecho, hay varias patentes relacionadas con el proceso de fabricar diamantes. Ese proceso que tomó la Tierra de no sé cuántos miles de años, bajo unas presiones, unas temperaturas, en donde está el grafito y genera el diamante, pues yo lo replico de diferentes formas y creo por el proceso de fabricación para generar diamantes. Y así puedo llegar a una protección de ese proceso como tal de fabricación. Es decir, no puedo tener protegidos los diamantes, pero sí puedo proteger el proceso para obtenerlos. Ahora pensemos en los chips. Imaginen que Intel genera un microchip que tiene una capacidad sobresaliente sobre otros microchips. ¿Qué cosa particular tiene ese microchip? Que hace una suma matemática más rápido que otros o que hace una multiplicación de grandes números mucho más eficiente. Y que eso es una pequeña parte del microchip, la que se encarga de hacer esas sumas y esas restas. Y eso significa que cuando uno va a jugar un videojuego, pues la calidad de la imagen va a ser mejor, que no se va a trabar, que por ejemplo voy a poder procesar una cantidad de datos mucho más grande y no se va a caer ni se va a trabar el procesador porque tiene esa capacidad. ¿Qué puedo proteger? Puedo proteger esa parte específica del microchip en donde yo he diseñado esa funcionalidad que es más eficiente. Pero yo no podría proteger mi teoría matemática que sustenta cómo el microchip hace eso mejor. Es decir, esas teorías, ya sean matemáticas, físicas, químicas, etcétera, todo lo que tiene que ver con esa literatura que permite la creación, pero que no es un objeto tangible, pues no lo puedo proteger. Lo que sí puedo proteger es la materialización como tal en un objeto de esos conceptos teóricos. Y como les mencionaba ahorita, las patentes no protegen descubrimientos que hagamos, sino solamente creaciones. Pensemos en el hígado de vaca. En su momento, Merck, la compañía farmacéutica, descubrió que el hígado contenía una gran cantidad de vitamina B12 en su interior.
Entonces, simplemente decidió extraerla, concentrarla y empaquetarla en estos concentrados de vitamina B12, complejo B. Ahora bien, hubo una serie de discusiones en si realmente eso era realmente un descubrimiento o si solamente una creación. La primera vez que presentaron la patente la negaron, después apelaron y la Corte Suprema de Estados Unidos concedió la patente de la vitamina B12. ¿Por qué? Pero si es una cosa que ya existe en la naturaleza. Sí, ya existe en la naturaleza. Pero en esa concentración, tal como existen estas pastillas, no está en la naturaleza. Tendríamos que comernos 1 kilo de hígado todos los días para tener la misma cantidad de vitamina B12 que nos da una pequeña pastilla. Entonces, en ese sentido, es algo novedoso, o fue algo novedoso, y se permitió proteger mediante. Y ahorita ustedes podrían decirme, bueno, pero hay muchos fabricantes de vitaminas B12 en el mercado, ¿por qué no hay un solo productor de esa vitamina? Bueno, la conclusión es que las patentes tienen una temporalidad, es decir, un tiempo en que protegen esa invención. Las patentes de invención en Colombia tienen una protección por 20 años y hay otras patentes que son de modelo de utilidad que tienen una protección durante 10 años. Después de esa fecha, esa información sobre esa patente queda en dominio público y cualquier persona que quiera producir puede ir a consultar, la patente, verificar el método de producción, replicarlo y hacerlo, sin ningún tipo de violación a las leyes de propiedad intelectual. En ese sentido, pues la información de las patentes se vuelve bastante interesante, no solamente para saber si yo puedo proteger algo o no, sino para poder ver cómo es que funciona o cómo es que se hacen las cosas, poder incluso crear procesos en diferentes compañías que podamos tener en mente. Ahora vamos a ver algunos requisitos para poder patentar algo. Tiene 3 requisitos las patentes. El primer requisito es la novedad. Es decir, que esa invención, esa creación que yo hice, tiene que ser nueva a escala mundial. En todo el mundo no tiene que haber algo igual. Y uno dice, bueno, ¿cómo sé si lo que yo hice realmente es nuevo? Bueno, voy a tomarme unos minuticos para mostrarles básicamente qué podrían hacer de forma rápida para saber si lo que quieren o lo que crearon se puede proteger mediante patente. Hay diferentes bases de datos libres, gratuitas de patentes. Por ejemplo, una de estas es SpaceNet. SpaceNet contiene todas las patentes que se protegen en Europa. Es la oficina de patentes europea. Y aquí podemos encontrar pues, esa cantidad de documentos de patentes en los diferentes idiomas en los que se han publicado. Algo muy importante con respecto a las patentes es la clasificación. Para poder ordenar todo ese mundo de patentes, se inventaron esta clasificación internacional en donde se definen ciertas categorías y podemos tratar de entender o tratar de agrupar por esas categorías todo el conocimiento que se ha generado alrededor de esos procesos. Entonces, esta es la categoría A, en donde se encuentran todas las necesidades humanas. Hay otros temas relacionados con el transporte y las operaciones, temas relacionados con la química, la metalurgia, textiles, papel, las construcciones, la ingeniería mecánica, temas de calor, armas, temas de física, electricidad y otros temas muy generales. Básicamente, en mi opinión, uno de los más importantes es el A, pues porque está relacionado con las necesidades humanas. Y bajo esa categoría, cuando yo le doy clic en este enlace,
pues me aparece una serie de subcategorías que me permiten entender o visualizar por dónde podría empezar a buscar. Por ejemplo, si en el Politécnico Internacional se trabaja mucho con temas de comida, ¿sí? De fabricación, de temas de recetas de cocina, etc. Bueno, toca revisar si lo que nosotros estamos haciendo puede ser protegido mediante una patente. Veamos qué posibilidades podrían existir. Por ejemplo, voy a traducir esta página para que sea más fácil de leerles y de que ustedes lo puedan entender también. Entonces, temas relacionados con el hornear, con masas comestibles, con carnicería, tratamientos de carnes, productos alimenticios en general, tratamientos de esos mismos, cosas de tabaco, cigarrillos, temas para fumadores. Bueno, supongamos que estamos en la categoría de alimentos, productos alimenticios. Cuando le damos clic allí, voy a traducir otra vez, pues nos abren otra posibilidad de categorías que ya están relacionadas con, por ejemplo, la conservación de sus alimentos, ¿no? Conservación de la carne, el pescado, los huevos, las frutas, etc. Temas relacionados con los productos lácteos, aceites o grasas, el café, composiciones de proteínas, cacao, forraje, alimentos, productos alimenticios, bebidas no alcohólicas, su preparación o tratamiento, por ejemplo la cocción, la modificación de cualidades nutritivas, tratamiento físico. Entonces noten que esta categoría A23L nos empieza a hablar de temas de cocción, cosas que se hacen, por ejemplo, en una cocina, por ejemplo. ¿Sí? Si yo voy allí a esa categoría y le doy clic, pues encuentro de nuevo una serie de elementos que nos permiten ir purificando nuestra búsqueda, nuestra profesión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver temas de bebidas no alcohólicas, cómo se preparan, cómo son estos concentrados, y no sé, por ejemplo, jugos HIT, tendrán su forma de preparar eh, esa bebida. Si queremos ver temas de conservación de alimentos, temas, por ejemplo, ya específicos relacionados, por ejemplo, con la leche, pasteurización, esterilización, eh, ver cómo suceden esos procesos, preparación o tratamiento de alimentos y productos alimenticios en general, alimentos o productos alimenticios así obtenidos. Entonces noten que toda esta categoría A23L es bastante interesante para mí. Por ejemplo, si yo quisiera conocer un poco de eso. Entonces supongamos que queremos conocer, por ejemplo, voy a buscar acá un elemento o una receta para una sopa de pasta. Pongo los términos en inglés y le doy buscar. ¿Sí? Entonces, pasta, sopa instantánea, aquí encuentro una patente de 2021 que está relacionada, por ejemplo, con la preparación de una sopa instantánea. Y si vamos al documento, le damos clic acá, podemos ver quién es el solicitante, quiénes son los inventores, están las clasificaciones, entonces notemos que es el A23L7, y pues está el resumen del documento, están algunas gráficas relacionadas, y yo puedo ir viendo cada una de las categorías, por ejemplo la descripción de ese elemento, los claims, que son realmente qué es lo que protege esa invención o qué es lo que este autor de la patente está diciendo que es diferente de todo lo que existe en el mercado. Entonces hay unos datos en cuanto a la presión en la cual se elabora, bueno, una cantidad de datos específicos un poco más
relacionados con el tamaño del grano, bueno, de la pasta como tal. Bueno, elementos muy específicos con respecto a esta invención y que pueden llegar a ser interesantes, por ejemplo, en un caso en particular, que yo quiera hacer una pasta de sopa, una sopa de pasta instantánea. Entonces ahí encuentro información muy interesante sobre ese proceso. Tengo la opción de entrar al documento original. Eh, Podemos ver que está en otro idioma, ¿sí? Entonces, lo mejor en este caso es poder consultar los detalles que ya están traducidos eh, en los diferentes apartados que encontramos acá en la base de datos. Esta es una base de datos muy completa, muy interesante, pero, por ejemplo, queremos no solamente entender qué es lo que pasa en Europa, que es bastante grande, que es un mercado muy interesante, sino también lo que pasa en Colombia. Entonces, Colombia, en la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene la sigla SIC, eh, le pongo a buscar en base de datos de patentes. Así lo dejo así. Lo busco en Google así, el primer enlace que encuentro, y acá está consulta base de datos de diseños industriales. Bueno, está también consulta de patentes presentadas en Colombia. Me lleva al mismo inicio. El CIPI, este CIPI es el buscador de de la superintendencia, y acá en esta categoría de patentes, PCT, modelos y trazados, podemos buscar y empezar a ver qué es lo que están haciendo nuestras contrapartes en Colombia. Búsqueda avanzada, por ejemplo, no sé, busquemos, podemos buscar por categorías, ¿sí? También podemos buscar por un título. Por ejemplo, estas son las búsquedas que yo he realizado con respecto a lo que ha hecho el Politécnico con Gran Colombiano. Entonces, chaleco dual, puedo buscarlo. Y acá encuentro la información de esa patente, ¿no? Quiénes fueron los inventores. Acá se encuentran los inventores que fueron estudiantes, de hecho. Eh, Se trata de un chaleco para mascotas que tiene también una opción de convertirse en cama para el perrito. Entonces, eh, tiene dos funciones. Una que es proteger y vestir al perro, y otra que es que se pueda acostar encima en un tema de camping. No es complejo, es un modelo de utilidad, realmente es más sencillo. Y, y esto, lo que quiero decirles con esto es que, bueno, acá pueden descargar los dibujos, ¿sí? Entonces están los dibujos relacionados con la patente. Está el perrito y pues el chaleco, demás. Y está todo el proceso que se lleva a cabo con, con la patente. Entonces, finalmente, cuando surte efecto todo el proceso, pues dan un diploma que pues explica la patente, en qué consiste y pues cuándo fue concedida. De nuevo aparece la clasificación, que es una clasificación internacional, en qué grupo está. Y algunos de estos documentos, déjenme revisar. Por ejemplo, acá aparece el resumen de la invención. Eh, este archivo aparece un poco la búsqueda anterior de antecedentes. Entonces, ¿qué otras cosas relacionadas con chalecos existían?
igual, entonces hay una búsqueda del estado del arte, así parecido a lo que nosotros hicimos, en donde se explican todas las demás patentes que se han generado alrededor de ese tema y por qué esto es realmente novedoso en ese sentido. Entonces, como les mencionaba, la complejidad de una patente puede ser mucha, pero también puede ser muy sencilla, siempre y cuando cumpla con que no exista algo semejante en el mercado y ni en el estado de la técnica. Segundo requisito que debe existir para poder proteger mediante patente es la actividad inventiva, es decir, que si una persona haciendo esa búsqueda y que sea experta en la materia, por ejemplo, de las sopas, no pueda deducir fácilmente que nosotros, bueno, vamos a proteger otra pasta de sopa. Bueno, realmente, si la persona puede llegar a ese proceso de forma lógica, con la información existente, pues no hay una actividad inventiva. Eso es muy relativo con respecto al evaluador y el conocimiento que tenga. Entonces, hay evaluadores que son muy expertos y dicen, sí, yo lo podría lograr y de hecho lo podría hacer. Hay otros que no son tan expertos en el tema y pueden conceder más fácil este tema. A veces es un tema subjetivo con respecto al evaluador. Y el tercer elemento es que tenga una aplicación industrial, es decir, no puedo inventarme, no sé, no sé si recuerden ese gráfico que tenía Leonardo da Vinci de un helicóptero. Tenía ahí un tornillo ahí eh, y unos pedales como simulando lo que haría un helicóptero. Bueno, es una invención y es algo interesante, pero realmente no tiene una aplicación real. Entonces, todo lo que nosotros protejamos siempre tiene que tener un fin industrial o un fin comercial y no solamente tratarse de un tema teórico. Eso es muy importante. ¿Y cuál es el proceso entonces para patentar? Generalmente lo que uno hace es primero evaluar esos requisitos de patentabilidad, buscando en las bases de datos, verificando que no existe algo igual en ese universo. Después hay un proceso de redacción de un documento técnico. Generalmente uno se apoya con expertos legales en esa redacción del documento técnico. Se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La superintendencia hace un examen de forma, es decir, que cumpla los requisitos mínimos en cuanto a que tenga todas las partes de la patente, que tenga un resumen, que tenga una descripción de la tecnología, que tenga claramente las reivindicaciones, que son esos elementos que yo quiero proteger, específicos de la invención, que tengan todas las partes y que funcionen. Una vez que hacen el examen de forma, publican ese documento en la Gaceta y hay un periodo en donde gente, todas las personas que estén interesadas en esas invenciones, pueden entrar, revisar el documento y decir, no, mire, usted está violando mi invención porque yo antes había protegido algo y usted está ahí violando mi protección o mi desarrollo. Si no hay oposiciones por terceros, entonces podemos proceder al examen de patentabilidad, que generalmente dura unos 6 meses. Hay un examen de fondo, que ya es donde el examinador toma el detalle de lo que uno redactó y le hace ciertas observaciones si son necesarias, si no, le concede la patente en la decisión final. Después de que es concedida la patente, debemos hacer un mantenimiento de la patente, es decir, pagar una serie de cuotas anuales para poder continuar con la protección que nos da el Estado. Algunos datos sobre las patentes, que ya algunos los hemos visto. El tiempo de protección de una patente generalmente es de 10 años para las patentes de invención,
Para el modelo de utilidad que les mostré del chaleco para perros, el tiempo de protección son 10 años. Las patentes generan un monopolio sobre esa invención, permitiendo que el inventor pueda tener la exclusividad sobre la fabricación y la comercialización de su invención. Es la forma de protección intelectual más fuerte que existe, es decir, son de una corta vida comparado con otras formas, pero es muy sólida en su reclamación y protege bastante fuerte una invención. Las patentes son territoriales y este tema es muy importante porque uno puede decir, bueno, en Europa se protegió todas estas patentes. ¿Qué pasaría si yo me pongo a hacer o a replicar esos procesos en Colombia y hacer lo mismo que hace en Europa? Pues seguramente aquí en Colombia, muy probablemente esa patente no esté protegida. Esté protegida en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, en China, en Japón, en las economías donde sea atractivo para el inventor proteger su invención. Pero en cada uno de esos lugares una persona tendría que pagar sus cuotas de registro, sus cuotas de mantenimiento, porque pues cada país tiene sus propias leyes y su patente, las patentes al ser territoriales, cubren solamente el territorio bajo el cual uno las protege. Entonces, en términos financieros, una persona generalmente no protege en todos los países del mundo, sino que protege en las economías o en los mercados a los cuales quiere llegar. Y generalmente en Colombia, muchas de las patentes que existen en el mundo no son protegidas en Colombia. Entonces hay una gran oportunidad de poder tomar toda esta información, apropiarla y hacer diferentes procesos. Las patentes son productos intelectuales de alto valor para mis ciencias y existen actualmente. Cada vez se da más valor y más recursos, más estímulos para la generación de patentes en Colombia. ¿Por qué? Porque la medida que un país tiene más patentes significa que la aplicación práctica del conocimiento teórico se está materializando en productos y procesos. Y eso es un sinónimo de desarrollo económico. Entonces, MinCiencias ahorita lo que quiere en su transformación, incluso el Ministerio de Educación, lo que quiere es que efectivamente se empiecen a implementar esos conocimientos teóricos en procesos con las empresas y con la sociedad. Y por eso es que las patentes pues empiezan a tener un rol cada vez más protagónico dentro del proceso. Y eso también se relaciona con la categorización de los investigadores en ciencias. Entonces, una patente ante ciencias vale lo que valdría 5 artículos Q1 en una revista, pues obviamente importante. Entonces, en la medida que más importancia se le da a las patentes, pues más los investigadores también podrían estar interesados en producirlas. Y algunas cosas curiosas en cuanto a las patentes. Uno piensa generalmente que si patento algo me tapo de plata, pero la realidad es que solamente el 3% de las patentes registradas mundialmente tienen alguna forma de explotación económica. Eso no significa que no debamos proteger mediante patente. De hecho, ahorita muchos de los emprendedores que tienen patentes son los que pueden conseguir financiación por partes de ángeles inversionistas que quieran aportar a su emprendimiento porque realmente han sabido proteger ese desarrollo que han hecho y tienen la posibilidad de negociación con un ángel inversionista. Entonces, las patentes son muy importantes a pesar de que muy pocas realmente lleguen a explotarse económicamente. El proceso más o menos de protección de una patente en Colombia cuesta más o menos entre 7 a 12 millones, dependiendo al abogado de propiedad intelectual que contrate o a la empresa o a la firma de abogados que contrate. En cuanto a las cuotas de mantenimiento, eso solamente es hasta llegar al registro, después toca pagar las cuotas de mantenimiento, entonces eso puede llegar hasta 25 millones de pesos poder tener eh, durante 10 años una patente. Más o menos es la cifra. El iPhone, por ejemplo, que es un producto
muy conocido por la empresa Apple, tiene más de 2000 patentes detrás que lo protegen, ¿sí? Desde la funcionalidad con el usuario, de los diseño mismo como tal del dispositivo, bueno, todo lo que puedan imaginar en cuanto a funcionalidad que pueda tener este teléfono inteligente, está protegido eh, mediante el uso de las patentes. Y pues les dejo aquí en esta presentación, yo les comparto después esta presentación para que puedan tenerla a la mano. Está este enlace que es el que usamos para ver el tema de las patentes, SpaceNet, en donde veíamos la clasificación de las patentes y poder hacer esa búsqueda inicial de la información. Bueno, con esta información quisiera dejar un pequeño espacio para preguntas que pudieran tener. Y este es mi contacto. Y si pues tienen alguna inquietud o cualquier cosa en la que les pueda ayudar, pues estaría atento a lo que llegaran a necesitar. Muchísimas gracias, Leonardo, por tan excelente presentación. Creo que nos llevamos una información muy importante aquí todos presentes y pues le damos entonces espacio al auditorio por si quieren formular alguna pregunta, bien sea pues por el chat o pues pueden también prender su micrófono alzando la mano y pues les vamos dando el espacio. Hola, buenas tardes. No, pues muchas gracias por esta conferencia, de verdad que muy, muy interesante. Bueno, mi nombre es Estela Monza, yo actualmente estoy como líder del grupo de investigación en gastronomía y turismo. Me pareció muy interesante la explicación que nos acabaste de hacer en relación con las patentes en la parte pues de gastronomía específicamente. Ay, perdón, es que mi bebé está aquí que habla. Entonces, pues yo tenía una pregunta porque hace más o menos un año pasaditos nosotros estuvimos averiguando para hacer una patente con unas recetas que teníamos de la chicha con el semillero de investigación que tenemos. Pero pues en la búsqueda que hicimos no nos dio resultado como para poder patentar esas recetas. Bueno, mi pregunta un poquito más va enfocada también a si nosotros aquí en Colombia un producto o una idea que tengamos se pudiera patentar en otro país. Sí, efectivamente hay como dos posibles rutas para la protección de las patentes. Una ruta es la tradicional, que es proteger en Colombia, y durante un periodo de un año la Superintendencia de Industria y Comercio da la opción de poder aplicar a un tratado internacional que se llama el PCT. Sí, el PCT, las patentes PCT entran a una etapa internacional en donde uno pues elige los países a donde quiere proteger y de forma vertical o bueno, desglosada por cada territorio en donde uno quiere proteger, pues puede empezar el proceso de protección. Esa es la forma tradicional. La otra forma es ir directamente a la opción de PCT y proteger en los territorios en donde uno desee proteger la patente. Ya una patente en los Estados Unidos, protegerla, pues estamos hablando de órdenes, solamente del trámite de pago de tasas administrativas de unos $10.000 cada patente, entonces es un proceso costoso, pero cuando se obtiene, pues obviamente tiene un impacto también interesante, especialmente para la hoja de vida del investigador que lo está haciendo. Esas son como las dos categorías. Y en cuanto a la formulación que me mencionas de la chicha, siempre tienen que preguntarse qué problema estoy solucionando con este producto que yo estoy haciendo. ¿Sí? Siempre debe haber un problema detrás que yo solucione.
un problema técnico generalmente. Entonces, si yo no sé, hago que la chicha tenga unas propiedades funcionales comprobadas sobre la salud, si yo mezclo esa chicha con otros elementos y efectivamente tiene esas propiedades, esa sería una función que yo podría llegar a tal vez evaluar. Tal vez, por ejemplo, no sé, que yo quiero que la chicha tenga una concentración de alcohol más alta que otras chichas que existan en el mercado y yo creo un proceso para que la chicha no perdiera su sabor, pero tuviera una concentración de alcohol más alta, por ejemplo. Se me llega a ocurrir como esas posibles ideas con respecto a ese proceso. En ese sentido, siempre lo que debemos pensar es la funcionalidad y el problema técnico que solucionamos con ese proceso o con ese producto. Y ya con esa claridad, ya podríamos empezar a estructurar una ecuación de búsqueda que esté relacionada con ese problema técnico especial o esa funcionalidad específica que estamos protegiendo. Igual, le compartí a Carlos un pequeño formato en donde se puede pues detallar esos elementos y ya una persona, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria y Comercio o de cualquier programa CATI, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un programa que se llama CATI en diferentes universidades y ellos prestan un servicio de asesoría en temas de propiedad intelectual, revisen esos antecedentes y ayudan a orientar un poco ese tema de búsqueda. Y si ya quieres algo muy puntual, muy específico, ya se podría hablar con alguna de las firmas de abogados que existen, Olarte Maure, Carmodet, bueno, hay una cantidad de firmas de abogados que son muy buenas y que pueden asesorar en ese proceso de protección. Súper, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más aquí del auditorio esté pensando en patentes, en los profes, en los chicos que están trabajando en sus proyectos, si de pronto hay alguna duda para ir cerrando entonces este espacio. Bueno, entonces aquí están escribiendo por el chat que todo muy claro. Por favor, entonces a todos un comunicado de suscribirse a nuestro canal de investigación institucional del Politécnico Internacional. Pues estaremos convocándolos a este tipo de espacios próximamente. Muy seguramente, Leonardo, te tendremos presente por aquí en otras de estas charlas que estamos empezando a implementar con el Poli. Agradecemos entonces tu tiempo, tu experiencia y por compartirla con nosotros. Muchísimas gracias y gracias pues a todo el auditorio aquí presente. Les deseamos entonces una feliz tarde a todos. Muchas gracias, que estén muy bien.